Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante, pero francamente también bastante aterrador: las 10 estafas más famosas de la historia. Es un viaje profundo por lo que podríamos llamar la anatomía del engaño. Y os aviso desde ya, a lo largo de este recorrido vais a notar un patrón increíble. Y es que la tecnología avanza a lo bestia, las épocas cambian, pero nuestros puntos ciegos a nivel psicológico siguen siendo exactamente los mismos. Los estafadores saben perfectamente cómo jugar con la ambición y la confianza ciega. Para empezar, quedaos con esta advertencia del medio El Financiero, que básicamente resume toda la lección de hoy. El dinero fácil no existe o es muy riesgoso. Es la típica regla de oro que parece de sentido común, pero que se nos olvida, ¿verdad? Este concepto es el que va a resonar en cada uno de los eventos históricos que vamos a ver, porque cuando algo pinta demasiado bien, casi siempre esconde una trampa monumental. Bueno, para entender todo este lío, vamos a estructurar nuestro recorrido en 6 partes: ilusiones de siglos pasados, el arte del engaño, el esquema Ponzi original, fraude corporativo a gran escala, mentiras multimillonarias y cerraremos con el precio de la codicia. ¡Vamos allá! Si echamos un vistazo rápido a la historia, estamos hablando de un salto temporal increíble, desde 1720 hasta 2018. Casi 3 siglos enteros de historia financiera. Y lo más impactante aquí es ver cómo cambia la escala. Pasamos de arruinar a unos cientos de personas con cuentos lejanos a colapsos globales que hacen evaporar decenas de miles de millones de dólares en la era moderna. Sección 1. Ilusiones de siglos pasados. A ver, hace 300 años no había Internet ni bases de datos. Entonces, ¿cuál era el arma secreta de los estafadores? Pues la geografía y el desconocimiento absoluto sobre tierras lejanas. En 1720, la Compañía del Mar del Sur tenía el monopolio comercial con América y se dedicó a vender unas promesas de beneficios que eran una auténtica locura. En Gran Bretaña se desató una fiebre inversora tremenda. La gente compraba acciones a precios desorbitados. Pero claro, era puro humo. Cuando la realidad les golpeó y la burbuja pinchó, miles de familias perdieron absolutamente todo. Y la cosa no acaba ahí. En 1821 tuvimos un engaño que parece sacado de una película. Un general escocés, Gregor MacGregor, literalmente se inventó un país entero llamado Poyais, supuestamente en Honduras. El tipo vendió tierras y billetes en Londres y Edimburgo, prometiendo una ciudad idílica, calles pavimentadas, teatros de ópera, una catedral enorme. La realidad: cuando llegaron allí unos 250 inversores, lo único que se encontraron fue una selva salvaje, enfermedades tropicales y muerte por inanición. Fue un desastre brutal. Y para colmo, MacGregor logró escapar y siguió con sus estafas por Europa. Pasamos a la sección 2. El arte del engaño. Ahora toca hablar de esos individuos que tienen un carisma que no es normal. Hablamos de gente como Victor Lustig, considerado por muchos el mayor estafador del siglo XX. Ojo a esto, tuvo la tremenda osadía de vender la Torre Eiffel, un monumento nacional, y no lo hizo una vez, sino 2. Además, engañó al mismísimo Al Capone y hasta patentó una máquina que supuestamente copiaba billetes, que por supuesto era una estafa total. Hay que tener mucho morro para hacer algo así. ¿Y qué me decís de Frank Abagnale Jr.? 200. Esa es la cantidad de vuelos internacionales que se pegó totalmente gratis haciéndose pasar por piloto de Pan Am. Con unos conocimientos básicos y falsificando un par de carnés, logró engañar a bancos y autoridades de 12 países durante años. Su historia es de locos, tanto que, irónicamente, después de que le pillaran, acabó convertido en uno de los asesores más expertos del FBI. Y bueno, saltamos a Wall Street para hablar de Jordan Belfort. Seguro que os suena su táctica de inflar y desechar, o pump and dump. Su empresa funcionaba literalmente como una olla a presión psicológica. Compraban acciones baratísimas como las de Steve Madden y luego un ejército de vendedores se ponía a difundir rumores y a presionar a la gente para inflar el precio artificialmente. Y aquí viene el truco. En los 3 primeros minutos tras abrir el mercado, Belfort vendía lo suyo y ganaba millones, dejando que la acción se desplomara y arruinando a todos los compradores. Un palo tremendo. Sección 3. El esquema Ponzi original. Vale, ha llegado el momento de desglosar la madre de todas las trampas financieras, la estafa piramidal. Básicamente, un esquema Ponzi consiste en pagar los beneficios de los primeros inversores usando directamente el dinero de los que van entrando nuevos. No hay ninguna empresa detrás ni inversiones reales, nada. Depende única y exclusivamente de que no pare de entrar gente. Y sí, se llama así por Charles Ponzi, un italiano que en 1920 la lió parda en Boston usando unos cupones postales. Y para que os hagáis una idea de la locura, en 1920 la tasa normal que te daba un banco era de un 5% anual, al año.
Pues bien, Ponzi estaba prometiendo un 50% de rentabilidad en solo 45 días. Obviamente era insostenible. En el momento en que dejaron de entrar nuevos depositantes, el chiringuito se vino abajo. Los últimos en llegar se quedaron con un retorno absoluto del 0%, provocando unas pérdidas totales de 20 millones de dólares. Pero ojo, que el legado de Ponzi ha llegado a todas partes. Entre 1987 y 1988, Costa Rica sufrió su propia crisis. Unas financieras que operaban sin ninguna supervisión empezaron a prometer hasta un 42% de interés anual. Muchísima gente picó. Cuando quebró Escalante y Asociados, se desató un efecto dominó aterrador. Como no había un negocio de verdad detrás de todo eso, muchísimas personas no solo perdieron sus ahorros, sino también las casas que habían llegado a hipotecar. Menudo drama. Sección 4. Fraude corporativo a gran escala. Ahora dejamos a los individuos y nos vamos a lo que pasa cuando el engaño se viste con traje y corbata. Empresas aparentemente legales que se dedican a manipular sus cuentas. Fijaos en Enron, en 2001. Era una potencia energética que se dedicó a esconder sus deudas e inflar sus ganancias en los libros. ¿El desenlace? Un agujero de 74.000 millones de dólares y la destrucción total de la auditora Arthur Andersen. Y por otro lado, Volkswagen, en 2015, que coló un software para engañar en las pruebas de emisiones ambientales. Las multas fueron estratosféricas, pero el verdadero daño fue la tremenda pérdida de confianza a nivel mundial. Sección 5. Mentiras multimillonarias. Bienvenidos a la era de las megaestafas, donde la tecnología y Wall Street crearon monstruos sin precedentes. Hablamos, por supuesto, de Bernie Madoff. Este hombre no solo estafó a bancos y fondos millonarios, lo peor es que usó su imagen de filántropo de confianza para engañar a fundaciones benéficas y a personas normales y corrientes. El esquema Ponzi más salvaje de la historia no distinguía entre víctimas, simplemente vendía la ilusión de rentabilidades altas y seguras, año tras año, década tras década. Casi 65.000 millones de dólares. Cuesta hasta imaginar una cifra así. Ese es el inmenso agujero financiero que dejó Madoff cuando lo descubrieron en 2008. Fue una mezcla de fraude electrónico, lavado de dinero y mentiras constantes. La justicia no se anduvo con chiquitas y le metió 150 años de prisión, asegurando que pasaría el resto de sus días en la cárcel. Y tenemos un caso súper reciente, Theranos. Fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, esta empresa prometió revolucionar la medicina. Afirmaban que, con solo una mínima gota de sangre, podían hacer decenas de pruebas de laboratorio. Proyectaron 100 millones en ingresos y la empresa llegó a valorarse en 10.000 millones. Pero, claro, todo era mentira. A escondidas usaban las máquinas tradicionales de siempre, los resultados fallaban y los ingresos reales apenas rozaban los $100.000. Mantuvieron el teatro bajo un secretismo extremo hasta que finalmente las autoridades les cerraron el grifo. Y llegamos a la última sección, la 6, el precio de la codicia. Si repasamos todos estos desastres, queda claro que hay unas banderas rojas, unas señales de alerta, que nunca fallan. Te prometen beneficios que desafían cualquier lógica. Los modelos de negocio son súper opacos y nadie entiende de dónde sale la rentabilidad. Te piden que confíes ciegamente en un líder súper carismático y usan ventas de altísima presión para que actúes rápido sin pensar. Como decíamos al principio del análisis, cuando el dinero parece fácil y rápido, podéis dar por hecho que el riesgo es máximo. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante inevitable. Hemos visto engaños con barcos en el siglo XVIII, con sellos postales en los años 20, acciones basura en los 90 y hasta biotecnología ficticia hace nada. La herramienta para defraudar siempre muta, pero nuestros puntos ciegos, la avaricia y la confianza ciega, siguen ahí, intactos. Así que, sabiendo que la historia siempre tiende a repetirse, queda una pregunta en el aire. ¿Cuál creéis que será la próxima gran estafa que sacudirá al mundo? Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y, sobre todo, mantened los ojos bien abiertos.